Muy buenos días, familia de gente comprometida con Jesús. Ya nos estamos acercando al final de esta serie Fruto y hoy tengo el enorme privilegio de poder hablarles una vez más y hoy vamos a estar hablando de la fe, ¿no? En Gálatas 5, 22, 23 es lo que estamos leyendo y podemos encontrar todo el fruto del Espíritu con sus diferentes manifestaciones. Y me gustaría hablarte un poquito de lo que es la fe en la vida de cada uno de nosotros. Sabemos muy bien que Dios vive en un reino donde nada es imposible. Dios es un Dios infinito y todo lo demás es finito. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios puede hacer lo que Él quiere cuando quiera. Su poder es infinito. Él puede hacer lo que quiera. Entonces, cuando hablamos de la fe, estamos hablando de que nuestra fe está puesta en un Dios que puede hacer todas las cosas. Un Dios que no conoce imposibles. Bueno, uno podría decir, sí, Dios puede hacer todas esas cosas. ¿Y qué puedo hacer yo? Un simple mortal, un simple ser humano. He aquí las buenas noticias. Dios nos da acceso a vivir una vida donde lo imposible se transforma en posible. Vamos a ir a la palabra para ver un ejemplo de una historia que me gusta mucho, porque habla de una persona que tiene una fe que no se rinde. Vamos a Marcos 9, del 17 al 24. Les voy a contar esta historia con mis propias palabras, pero si ustedes quieren lo pueden leer en su Biblia para corroborar que lo que les estoy diciendo sea cierto. Resulta que venía un padre con su hijo, el hijo estaba endemoniado y esta persona va a los discípulos de Jesús para que liberen a su hijo. La cuestión es que los discípulos no pudieron liberarlo. Entonces este padre ve a Jesús y le pide que pueda liberar a su hijo. Y acá pasa algo muy interesante porque entra una conversación entre Jesús y el padre. Jesús le pregunta al papá del niño endemoniado, le dice, ¿hace cuánto que pasa esto? El padre le contesta que desde que era pequeño esto le pasaba, que el demonio lo tira al fuego, lo tira al agua y lo lastima. Y mientras el padre le está contando esto, él le dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Y ahí es cuando Jesús, me encanta Jesús en esta parte porque dice, ¿cómo si puedo? Para el que cree, todo es posible. Y ahí al instante el padre dice, sí, creo, ayúdame en mi incredulidad. Me gusta mucho esta historia porque nos habla de la clase de fe que podemos llegar a tener, ¿no? Todos nosotros en nuestra vida tenemos oportunidades. Tenemos dos oportunidades. Una es rendirnos y otra es mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe. El padre de este hijo va a los discípulos y los discípulos no pueden liberar a su hijo. Imagínense la frustración de este padre diciendo, ¿cómo puede ser que los discípulos de Jesús no lo puedan liberar? Y él había tenido en ese momento la oportunidad de poder rendirse, decir, listo, mi hijo nunca va a ser sanado, la voluntad de Dios es que sea así, entonces no voy a seguir pidiendo. Pero no, este padre, movido en misericordia, compasión por su hijo, fue a Jesús, el autor y consumador de la fe. No se quedó con el no, sino que fue al autor, fue a Jesús, al creador, fue a él y le dijo, si puedes, hazlo. Y me gusta mucho la respuesta de Jesús que le dice, ¿cómo que si puedo? Esto nos habla de un Jesús que siempre está dispuesto y que tiene el poder necesario para poder liberar, para poder sanar, para poder hacer milagros y prodigios y para poder transformar vidas. Ese es el Jesús en el cual nosotros tenemos fe. Un Dios de imposibles. El resultado y el final de esta historia es que el niño es sano y es completamente libre, pero me gusta mucho lo que dice este padre. Le dice, Jesús, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Cada uno de nosotros tiene 1000 desafíos. Desafíos fáciles, desafíos difíciles y tenemos muchas veces desafíos imposibles. Pero quiero decirte que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Muchas veces oramos por algo y no vemos la respuesta y nuestra fe empieza a decaer y nos rendimos y dejamos de pedir. Pero es necesario que podamos entender que si nos está faltando la fe, podemos pedirle a Jesús que nos ayude en nuestra incredulidad. No tiene nada de malo tener incredulidad en situaciones. Lo que sí tiene algo de malo es vivir en incredulidad y vivir rindiéndonos cuando no vemos respuesta a nuestras oraciones. Es por eso que cada uno de nosotros, llenos del fruto del Espíritu Santo, tenemos que ser personas que tengan fe aún en los momentos donde no vemos respuesta. Que tengan esa fe que pueda continuar pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo hasta ver las oraciones contestadas. Creo que nuestro trabajo no es hacer el milagro, sino tener la fe en el hacedor de milagros. Y podemos cada día crecer en nuestra fe. Por eso quiero desafiarte en este día a que puedas chequear tu corazón y que puedas chequear el nivel de tu fe. La Biblia nos habla de que una fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover montañas. Entonces, tal vez el problema no es la fe, sino el problema es que a veces dejamos que la incredulidad venga. Tenemos fe, pero también tenemos incredulidad. Entonces esa incredulidad muchas veces apaga ese poquito de fe que tenemos. Entonces tenemos que pedirle a Jesús en el día de hoy que nos ayude si tenemos incredulidad, que saque toda incredulidad y que nuestra fe siempre esté fundamentada
en nuestra mirada de Jesús. Que cuando nos falte fe podamos ir a Jesús y podamos volver a recobrar esa fe en un Dios de los imposibles. Por eso hoy mi desafío es ese, de que puedas volver a mirar a Jesús, de que puedas volver a mirar sus promesas, de que puedas volver a confiar en Dios que hace imposibles. Y desde el día de hoy, que cuando ores, estés esperando una respuesta a tus oraciones. Me gusta mucho una frase que he escuchado durante muchos años que es imposible orar y que nada pase. Creo que tiene algo muy cierto, que es que cuando orás, el mundo espiritual empieza a moverse y algo empieza a transformarse. Oremos con fe esperando resultados. Te veo mañana en el próximo devocional.